Buenos días, queridos oyentes, al programa Ser de Luz nos despierta con cuentos y relatos y artículos para adultos. Para seguir en este camino del despertar de conciencia al amor, de la apertura a los cambios, del redescubrimiento, el de comenzar a entender por qué son los cambios, por qué debemos mejorar y a tener cada día más crecimiento personal y espiritual. Antes de comenzar los relatos, les recuerdo suscribirse los que no lo han hecho, compartir el programa con la familia, con los amigos, para que hagamos de este canal un canal que lo vea todo el mundo, para que se pongan en este camino de crecimiento tan importante para los seres humanos, para nuestro planeta Tierra y para el cosmos. Y para seguir con las prédicas que nos daba Jesús, de hacer el amor, de que todo fuera con amor y de que nos amáramos unos a los otros. Seguimos en ese camino y comenzamos hoy, viernes 8, Día de la Mujer, Internacional de la Mujer. Muchas felicitaciones a todas y me felicito yo también por este día tan importante. Comenzamos con el primer relato, que se titula Acoger es querer, siempre en familia. Hoy día, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha presentado una campaña para fomentar el acogimiento familiar de menores con el tema Siempre en Familia. En la misma han participado Rafael Martirio y Pasión Vega, 3 artistas andaluces distinguidos con la Medalla de Oro de Andalucía. ¿Por qué los programas de acogimiento familiar? La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño reconoce a la familia como un derecho fundamental de todos los niños y niñas, ya que es la institución familiar la que en principio y en términos generales ha de encargarse del cuidado y protección de los niños. La estructura de la familia ha sufrido en los últimos tiempos grandes cambios y en pocos años se ha vuelto muy compleja, aunque no presenta ya el mismo aspecto y composición que tenía en épocas anteriores. La familia, en sus diferentes formas, sigue siendo el espacio idóneo para la formación y el desarrollo integral de niñas y niños. En su seno se transmiten los valores, los conocimientos, el cariño y la seguridad que propician su correcto crecimiento. A menudo, en demasiadas ocasiones, la familia atraviesa periodos de crisis, hace aguas, se resiente o se desintegra. Y cuando, por diferentes razones, deja de ser por los menores ese espacio envolvente y acogedor que procura amparo. La responsabilidad recae en los poderes públicos, que deben actuar adoptando medidas protectoras para los menores y ofreciendo a los mismos las condiciones en que sus derechos queden garantizados. Todos lo sabemos, lo más parecido a una familia es otra familia. Por eso, cuando menores de edad se ven forzados a salir de su núcleo familiar, la administración da preferencia a formas de atención y protección en este entorno. Esta alternativa se materializa en el acogimiento familiar, al que se le otorga una clara primicia sobre el acogimiento residencial. El acogimiento familiar es una figura jurídica por la que se otorga la guarda y custodia de un menor a una persona o personas con la obligación de velar por él, alimentarlo, tenerlo en su compañía y educarlo y procurarle una formación y atención integral. Pero es más que eso. El acogimiento familiar mejora la salud del menor, su rendimiento escolar y académico, en un entorno familiar en el que los niños y niñas crecen felices y tienen la posibilidad de desarrollarse como personas y ver reconocidos sus derechos. Los niños
No pueden esperar porque mientras tanto dejarán de ser niños. Muy bueno este artículo, informante, y donde se decide que niños que por cualquier dificultad tengan que salir de su núcleo familiar, pues haya otras familias que los acojan y les den la educación que se merecen y que necesitan. Muy importante. Seguimos con el próximo relato. El próximo relato es corto, se llama Antinatura. La fuente es ¿Qué se le puede pedir a la vida?, de Javier Urra. En el centro piloto de menores tuvimos privado de libertad a un muchacho magnífico y de buen corazón durante 3 años por los múltiples robos que había cometido. El primero, leche materna para su hermano pequeño. No recibió nunca una visita, ni una carta, ni una llamada telefónica. Al acabar su sanción, lo acompañé en mi coche a su pueblo, muy lejano, llamado a la puerta. Se abrió, salió una señora y dijo: ya está aquí este hijo de... Punto suspensivo. Era su madre. Qué triste, ¿verdad? Qué triste tener que estar con una madre así, que tenga esos sentimientos por un hijo. Debe ser muy triste esa situación. Seguimos con el próximo relato. El siguiente relato se llama Educar en responsabilidad. La fuente es Más gente tóxica, de Bernardo Estamateas. Un niño pequeño va corriendo por la casa, se golpea con la esquina de la mesa y decimos: mesa mala, mesa tonta, pobrecito mi niño, e incluso en ocasiones golpeamos con la mano a la mesa como reprimenda. Estamos cometiendo un error, pues le estamos enseñando al niño desde que da sus primeros pasos a culpar a los demás de lo que le ocurre, por algo que él hace. Cuando el niño crezca dirá: jefe malo, esposa mala, chas, chas, chas. Lo correcto sería decirle al niño: cariño, no corras en la casa porque hay muebles y puedes golpearte y hacerte daño. De esta manera estamos poniendo el foco en la responsabilidad. Todos dijimos alguna vez mesa mala y así nos fue. Qué buena lección, qué buen aprendizaje, porque eso lo acostumbran a hacer muchos padres, muchas madres. Empiezan desde pequeños a enseñar a los niños a ser agresivos, a no entender que a lo mejor si nos pasa algo no es culpa de los demás, es culpa de nosotros. Muy interesante. Hagan sus conclusiones. Y seguimos con el siguiente relato. El siguiente relato se titula El exceso de protección a los hijos e hijas. La siguiente carta la he recogido del libro Gracias Maestro, que es a su vez un extracto del libro Un minuto para la reflexión de Juan Carlos López Rodríguez. Está escrita por el estadounidense Norman Vincent Peale, 1898-1993, que fue el creador de la teoría del pensamiento positivo y uno de los primeros en decirnos, antes de que los estudios médicos comenzaran a darnos la prueba empírica, que el pensamiento positivo es de gran importancia en la salud y la curación. Trata del flaco favor que hacemos a nuestros hijos e hijas cuando los sobreprotegemos. Carta de un padre bien intencionado. Mi querido Fred, el favor que me pides en tu carta es, por cierto, insignificante. Tu hijo Juanito no está muy contento con el empleo. Tú crees que tal vez se sentiría más feliz en otro. Y sabiendo que el presidente de una gran empresa es amigo mío, me preguntas si yo podría llamarlo por teléfono y recomendarle a tu chico. Mi primer impulso ante tu petición fue hacer precisamente lo que más o menos esperabas. Tomé el teléfono cuando de pronto me encontré con que estaba pensando, imagínate, en un gato. Ofuscado, colgué el teléfono. Lo había olvidado,
pero el pasado viernes por la tarde presencié una de esas escenas que hacen asomarse al vecindario a la ventana y pararse a los circundantes. En la casa del apartamento de enfrente, el gato persa de una vecina había salido a la cornisa, varios pisos sobre el nivel del suelo, y andando por ella llegó hasta el ángulo del edificio, donde perdió el valor. No podía avanzar y no se atrevía a retroceder. El hermoso animal se sentó allí impotente y se puso a dar maullidos lastimeros. Su dueña le daba órdenes, le rogaba, trataba de hacerlo volver con halagos. Por fin llamó a los bomberos, que con una escalera lograron bajarlo. En esto pensaba Fred después de leer tu carta. Pensaba también en Juanito. Recuerdo muy bien lo cerca que estabas de él siempre, que tratabas de hacer algún plan o de tomar una decisión. ¿Recuerdas la vez en la que él quedó construir una casita entre las ramas de tu enorme arce? Creías que era demasiado peligroso y lo convenciste para que no lo hiciera. Y cuando pensó en suspender durante un año los estudios y pagarse con su trabajo un viaje por el mundo, tú lo consideraste una imprudencia de forma que no fue. Y aquella chica con quien estuvo a punto de casarse, opinaste que el muchacho era demasiado joven para el matrimonio. Y el empleo que tiene ahora, tú se lo conseguiste. ¿No es así? Fred, me has pedido que ayude a Juanito. Pues bien, creo que la mejor manera de ayudarlo es decirle esto. Deja de intervenir en cuanto hace tu hijo. Déjalo que crezca y sea un hombre y no un niño de 80 metros de altura, atado a unas andaderas invisibles. ¿Sabes que se quedó paralizado aquel gato persa en la cornisa? Porque llevaba una vida tan cuidada y protegida por todos que no sabía qué hacer en una situación en la que cualquier gato vagabundo habría retrocedido sin vacilar. Este país, Fred, está lleno de muchachos como Juanito, simpáticos, bien educados y bien intencionados, pero también indecisos, vacilantes y blandos. A veces se muestran confusos y resentidos. Otras veces se muestran apáticos y soñolientos. ¿Quiénes lo hicieron así? Sus padres. Padres cariñosos, buenos, concienzudos, padres que empiezan con toda inocencia a guiar y proteger a sus hijos y terminan paralizándolos con el exceso de protección. Oigo a la gente quejarse de que resulta cada día más difícil encontrar hombres y mujeres con don de mando en nuestra sociedad, con energía, iniciativa, confianza y audacia. Tal vez sea porque los hijos demasiado protegidos no pueden desarrollar esas cualidades. ¿Para qué habría de hacerlo si otros le resuelven las situaciones críticas? Solo Dios sabe con qué facilidad cae un padre en esta trampa, Fred. Es muy difícil dejar a un hijo que decide y se valga por sí mismo. Cuanto más quiere uno a sus hijos, más desea protegerlos. Evitar que caigan en los mismos errores que uno. Sin embargo, tienen que cometer errores. Tal es la principal forma que tienen de aprender. Privar a un hijo de la posibilidad de cometer sus propios errores es quitarle la oportunidad de progresar. Permíteme que añada algo más. Me atrevería a decir que una causa profunda del descontento de Juanito con su trabajo actual es que no se lo ha buscado él mismo. Dile a Juanito que venga a verme si lo desea. No le daré ninguna carta de recomendación, pero puedo darle algunos consejos. Le instaré a que deje el empleo que tiene, el que le consiguió su padre, y haga frente al mundo temeroso e inseguro, expoliado por el desafío de la crisis. Siempre has estado orgulloso de tu hijo, Fred. Dale ahora a él una oportunidad de estar orgulloso de sí mismo. Afectuosamente, Norman Vincent Peale. Qué bien, qué bien. Y qué aprendizaje también en la crianza de nuestros hijos. A veces creemos que lo estamos haciendo bien cuando los consentimos y los sobreprotegemos demasiado. Y no, se los digo por experiencia propia. Yo fui una niña súper consentida y súper protegida. Y me costó mucho salir adelante, estar a donde estoy hoy. Mucho. Pasé muchas vicisitudes, pasé muchas incomodidades,
porque no sabía cómo defenderme yo sola. Me costó mucho, pero lo logré. Logré ser yo misma, formarme mi personalidad, tomar mis decisiones y entender y hacerle entender a mis padres que ya era grande y que no podían seguir sobreprotegiendo. Es muy importante eso. La sobreprotección no es buena, nos paraliza, nos bloquea. Saquen sus conclusiones y seguimos con el próximo relato. El siguiente relato se llama La responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. No todo se aprende en el colegio. Muchas cosas han de enseñarse en la casa. No todo se aprende en el colegio. Es el título de un interesante artículo escrito por Carlos Arroyo Jiménez, director del Instituto Universitario de Posgrado, en su blog Ayuda al Estudiante del País. Para esta entrada he seleccionado algunos párrafos que pueden hacernos reflexionar acerca de la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Toda la educación no es responsabilidad del sistema educativo. El colegio no es el único lugar en el que se aprende. Ya está bien de depositar en los centros la responsabilidad educativa universal. Padres, instituciones, autoridades, sociedad civil, agentes culturales y mediáticos y el mismísimo estudiante tienen algunas responsabilidades. Ahora, también pedimos que en el comedor enseñen a nuestros hijos a manejar con soltura y corrección el cuchillo y el tenedor, que les proporcionen criterio para no quedarse omnibulados ante la telebasura, que les adiestren en las normas de tráfico, que les sensibilicen contra los malos tratos y la discriminación racial, que les impregnen de espíritu emprendedor y que les acerquen los valores morales necesarios para ser ciudadanos responsables y, ¿por qué no?, que les enseñen a cocinar o ya puesto, también a planchar o hacerse la maleta. Todos lo deben aprender en el colegio o en el instituto. ¿A qué nos dedicamos en la casa? ¿En dónde guardamos nuestra responsabilidad personal de educadores de nuestros hijos? La educación es una tarea compartida y muchas de las cosas que queremos que asuman nuestros hijos tendremos que enseñárselas en casa, y no siempre con palabras, sino a menudo con el ejemplo. La Constitución puede enseñarte en clase, pero a ser un buen ciudadano se aprende en casa. La Semana de la Solidaridad puede celebrarse en el centro escolar, pero la sensibilidad social se aprende en casa. El debate civilizado se puede practicar en clase, pero el respeto a la diferencia razonable de ideas se aprende en casa. Los padres tienen una responsabilidad de la que no pueden abdicar. Los horarios académicos no son de plastilina. No podemos ir llenándolos incesantemente de cosas muy importantes sin sacar otras tan importantes o quizás más. Tenemos que jerarquizar y eso obliga a dejar cosas fuera. Excelente artículo, excelente, porque siempre le dejan como toda la tarea al centro educativo, a los maestros, y no es así. La primera educación la tenemos que recibir en nuestro hogar, la formación de valores, de respeto, de sensibilidad, de compartir, de dar amor. Esas cosas las debemos enseñar en el hogar. Ya cuando el niño va al colegio, debe ir con esas cosas ya aprendidas como valores importantes para el desarrollo de la vida. Es muy importante esto. Muy bueno el artículo con el que terminamos hoy nuestro programa. Recuerden compartir el programa, suscribirse. Les deseo un feliz fin de semana. Recuérdense de Jesucito, como les digo siempre. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Disfruten el fin de semana, diviértanse, descansen. Buenas tardes, los amo. Gracias, infinitamente gracias.